Buenos días, mi nombre es Carlos Eduardo Lobo Trejo, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estoy cursando el tercer semestre de la carrera de Derecho, el paralelo 113 con el magíster Julio César León. Hoy les voy a hablar sobre la tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, el caso de los pueblos Huaorani y Taromenani. La Corte Constitucional del Ecuador da un reconocimiento constitucional de los pueblos y las culturas ancestrales. La Constitución reconoce el pluralismo jurídico y otorga igual valor de derechos indígenas y a la justicia indígena, frente al derecho estatal y la asistencia estatal de administración de justicia. Marco cultural. Los contactos de estos pueblos con la civilización occidental dan de enero de 1956, cuando 5 misioneros norteamericanos fueron muertos días después de aterrizar con un aeroplano en el río Curaray. 1958, Rachel Santi y Elizabeth Elliot hicieron el primer contacto pacífico. Estos grupos familiares pueden estar reunidos en caseríos cuyos habitantes también pueden ser familiares. Con respecto a la relación entre los Huaronis y los Taromenanis, no existe opinión definitiva. Marco conceptual. Tolerancia, aceptación condicional o no interferencia con la creencia. Acciones o prácticas que uno considera erróneas, pero aún así tolerables, de forma que no pueden ser prohibidas o limitadas. Juega un rol supremo en la teoría liberal con respecto a la caracterización normativa de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, entre grupos de mayor y minoría en la sociedad. 1. La concepción del permiso. 2. La concepción de coexistencia. 3. La concepción del respeto. 4. La concepción de la estima. Preliminares de sentencia. El 5 de marzo del 2013 fueron asesinados dos ancianos Huaoroni en la comunidad de Llantero, provincia de Orellana. Presuntamente, el hecho fue cometido por individuos taromenani. A partir de estos hechos, un grupo de 17 Huaoroni organizó una incursión en contra de los taromenanis con el fin de darles muerte. Al parecer, mataron a varios taromenani. Con certeza solo se sabe que como resultado de esta incursión trajeron consigo a dos niñas de 3 y 6 años de edad. Estas niñas fueron asimiladas en las comunidades Dicaro y Llantero. Por estos hechos, el 27 de noviembre de 2013 se inició una instrucción fiscal por el presunto delito de genocidio. En la audiencia pública, el fiscal manifestó tener dudas. Posición de la Fiscalía General del Estado. Defender el orden jurídico manifestado que existe la comisión de delito de aprehensión de los menores. Agrega que se ha tratado de entender la cultura que yace detrás de los hechos judicializados, aunque espera que la cultura Huaoroni trate de entender la cultura mestiza, que, según el fiscal general, de una cultura que respeta la vida y la convivencia pacífica. Posición de la Defensoría del Pueblo. Interviene por pedido expreso de la comunidad Huaoroni, siendo su interés que se determine si el delito de genocidio puede ser aplicable a los ciudadanos de esta nacionalidad. Apela a la continuación de la necesidad de aplicar la justicia indígena, dado que considera que se trata de un conflicto interno entre dos nacionalidades indígenas. En el análisis propone una concepción de la tolerancia basada en el mutuo respeto, en la diferencia entre culturas que en sentido político son iguales. Posición de la defensa de los guaraníes. Defensa de los guaraníes hace hincapié en las diferencias culturales que separan este pueblo de la visión occidental. A. La existencia de una cosmovisión propia
por parte del pueblo guaraní. B. La validez en condiciones de igualdad de esta cosmovisión. C. La imposibilidad de imponer nociones ajenas a la cultura guaraní. D. La inutilidad del sistema jurídico estatal frente a los hechos sucedidos y a los que se pretenden evitar. Problemas jurídicos que encuentra la Corte Constitucional. Los tres problemas tienen que ver con la posibilidad de que el artículo 441 del Código Penal esté en desacuerdo con normas y principios constitucionales o con convenios internacionales, a saber: A. Hay vulneración de los derechos colectivos del artículo 57 de la Constitución. B. Se vulnera el convenio 169 de la OIT. C. Se viola el principio de igualdad material en relación con los pueblos originarios. Consideraciones de la Corte Constitucional. Consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expedida en el año 2001, en el proceso planteado a las comunidades Macun, Sumo, Aguas, Tini, en contra de la República de Nicaragua. Define a los pueblos indígenas bajo criterio de comunidad histórica con su antepasado y deja en claro que se encuentran estructuralmente subordinados y marginados. Bajo esta premisa, la Corte Constitucional considera que existen disposiciones constitucionales que buscan hacer realidad la protección a la diversidad cultural. Consideraciones de la justicia constitucional colombiana. Fallos de la Corte Constitucional colombiana. Sentencia T496/96 señala que la autodefinición como ciudadano dentro de la pertenencia abstracta a un territorio y a un Estado ya no es sostenible. Propone que la identidad se refiere más bien al valor étnico y culturales concretos. La sentencia de la Corte Constitucional colombiana T254/94 que establece reglas de interpretación. A. Los derechos fundamentales consagrados en la Constitución son las normas mínimas de convivencia. B. Los usos y costumbres indígenas solo priman sobre el ordenamiento jurídico central si protegen un valor constitucional superior. Consideraciones propias de la justicia constitucional ecuatoriana. Sentencia 008-09-SAN-CC, expedida por la Corte. Se destaca en esta sentencia la existencia de una diversidad epistémica entre culturas, el reconocimiento del pluralismo jurídico en el Ecuador y el establecimiento de 4 principios. A. El de la continuidad histórica se refiere al nexo de los pueblos originarios con sus ancestros. B. El de diversidad cultural que toma en cuenta las relaciones entre las identidades de los pueblos. C. El de interculturalidad que se refiere al diálogo epistémico. D. El de interpretación intercultural que busca una nueva lectura de los hechos a la luz del reconocimiento de la diversidad cultural. Conclusiones. La Corte Constitucional ecuatoriana, en el caso que analiza este artículo, parece inclinarse por la concepción de respeto de la tolerancia cultural, valorando la importancia de la concepción cultural diversas y considerándolas políticas y jurídicamente iguales. Muchas gracias.